Okay. So we start with some practice. But I just say two things first. Así que vamos a empezar con algo de práctica, pero antes voy a decir un par de cosas. There are many different styles of practice. Hay muchos estilos distintos de práctica. And generally these are organized in 4 categories. Y generalmente están organizados en 4 categorías. There is very elaborated, Hay muy elaboradas, elaborated, little elaborated, poco elaboradas and not elaborated. y no elaboradas. So what we do is not elaborated. Y lo que hacemos es no elaborar. Because there are many additional prayers and visualizations and so on that you can do. Porque hay un montón de oraciones adicionales y visualizaciones que puedes añadirle. But generally speaking, our time is quite short. Pero hablando de manera general, nuestro tiempo es muy breve. And you can spend so much time doing the preliminaries that the main practice is rushed over. Y podemos pasar tanto tiempo con los preliminares que cuando llegue a la práctica principal se nos ha acabado el tiempo. The key thing is to spend time getting to know the nature of the mind. Y la cuestión clave es pasar tiempo intentando conocer la naturaleza de la mente. What is the mind and what does it give rise to? ¿Qué es la mente y qué surge de ella? So, when we just go straight in to the practice, that means that we haven't softened or regularized energy by reciting prayers or doing breathing exercises. Así que cuando vamos directamente a la práctica significa que no hemos suavizado nuestra energía a través de hacer oraciones, recitar oraciones o hacer ejercicios de respiración. And you might find that that makes the practice more difficult. Y podéis encontrar que eso hace que la práctica sea más difícil. Because you're not making any transition between daily life in all its turbulence and sitting. Porque no estamos haciendo ninguna transición entre la vida diaria y toda su turbulencia y el sentarse. But of course we have to remember that we live in time. Pero por supuesto tenemos que recordar que vivimos en el tiempo. We have our interactive life, then we have some sitting, and then again we have our interactive life. Tenemos nuestra vida interactiva, luego nos sentamos, hacemos la práctica y luego seguimos con la vida interactiva. And so we want to be able to stay with this openness in the midst of daily life. Y por supuesto lo que queremos es permanecer con esta apertura en mitad de nuestra vida diaria. And therefore, if there is some turbulence when we're sitting, that's also useful. Y por tanto, si hay turbulencia cuando nos sentamos, eso también es útil. As we looked yesterday, it's not about getting rid of what is arising, Como vimos ayer, no se trata de liberarse de lo que surge, but of giving space to it without entering into judgment. sino darle espacio sin entrar en enjuiciarlo. And the second thing is, generally speaking, in Buddhism, we do the refuge and bodhicitta first. Y de manera general, hablando de manera general, en el budismo se hace primero el refugio y la bodhicitta. And we may do some Guru Yoga here. Y podríamos hacer algo de Guru Yoga aquí. But when we take refuge, we find something to rely on. Y cuando tomamos refugio, encontramos algo en lo que confiar. The Buddha, Dharma, and Sangha, El Buda, el Dharma, la Sangha, the Guru, the visualization deities, the Dakinis, el Guru, las deidades de visualización, las Dakinis, the Dharmakaya, the Sambhogakaya, the Nimanakaya. el Dharmakaya, el Sambhogakaya, el Nirmanakaya. These are the 3 main categories of refuge. Estas son las 3 principales categorías de refugio. And in Dzogchen in particular, we take refuge in our own mind. Y dentro del Dzogchen en particular, tomamos refugio en nuestra propia mente. So when we go into the practice, we are doing the refuge.
Así que cuando entramos en la práctica estamos tomando refugio. not as an aspiration, but as an actual practice. No como una aspiración, sino como una práctica real. We take refuge in our mind when we release our attachment to our thoughts, feelings, and sensations as being intrinsically meaningful. Tomamos refugio en nuestra mente cuando nosotros soltamos nuestro aferramiento a que los sentimientos, las sensaciones, los pensamientos son realmente llenos de significado. And in terms of bodhicitta, this is to develop an attitude which opens itself to all sentient beings. Y en términos de bodhicitta es tomar una actitud de apertura hacia todos los seres. Generally speaking, we start with wanting ourselves to do okay. De manera general, hablando de manera general, lo que empezamos es con una actitud de querer que nosotros estemos bien. Then we might include our friends and family, Y podemos incluir a nuestros amigos, nuestra familia, and people we like. a la gente que nos cae bien, Then we might struggle to include people we don't like. y podemos luchar por incluir a la gente que no nos cae bien. May all torturers be happy. Que todos los torturadores sean felices. That's quite a challenging thought. Y eso es un pensamiento bastante, un reto bastante grande. Because we want to say, no, they should be punished Porque podemos decir, no, deberían ser castigados, because they are bad. porque son malos. So we have good and bad. Así que ya tenemos bueno y malo. And we can tell the difference. Y podemos decir la diferencia. We are the judge. Somos los jueces. And then we look at our own mind, Y miramos en nuestra propia mente and we are a mess. y somos un lío. So judging from the state of being a mess is not a good idea. Así que juzgar desde el punto de ser un lío no es una gran idea. All of this making choices can be avoided by relaxing into the open mind. Así que todo hacer elecciones puede ser relajado al entrar en la mente abierta, Which has no border. que no tiene frontera. Everything is there. Todo está ahí. When you walk down the street, everyone is there. Cuando tú andas por la calle, todo el mundo está ahí. Good people, bad people, rich people, poor people, healthy people, sick people. La gente buena, gente mala, la gente rica, la gente pobre, la gente sana, la gente enferma. Cats and rats and dogs and birds. Gatos y ratas y perros y pájaros. They're there in an instant. Están ahí en un instante. Everything is already in the mind. Todo está ya en la mente. All sentient beings are already in the mind. Todos los seres están ya en la mente. They have no other place to be. No tienen ningún otro lugar donde estar. So the practice itself contains the refuge and bodhicitta. Así que la práctica en sí ya contiene el refugio y la bodhicitta. So we sit in a good position, Así que nos sentamos en una buena posición, relax your muscles. relajamos los músculos. Generally, with this practice, we have the hands on the knees, Generalmente con esta práctica tenemos las manos en las rodillas, and chest is open. nuestro pecho está abierto, Our gaze is in the space, nuestra mirada está en el espacio, about 2 arms length in front of us. como a una distancia de 2 brazos delante de nosotros. Breath is coming easily with the mouth slightly open. La respiración fluye fácilmente con la boca ligeramente abierta. We sit and life goes on. Nos sentamos y la vida continúa. We have the flow of experience. Tenemos el flujo de la experiencia. There are 2 aspects to this. Y hay aquí 2 aspectos. The aspect of the subject and the aspect of the object. El aspecto del sujeto y el aspecto del objeto. So, we might hear a noise, Podemos oír un ruido and we think someone is moving. y podemos pensar, alguien se está moviendo. The noise arises as the object, Su ruido surge como sujeto and our interpretation or our commentary is arising as the movement of the subject. y nuestra interpretación o nuestro comentario surge como el movimiento del sujeto. Don't block either, No bloquees ninguno de ellos, but don't fuse into the subject. pero no te fundas con el sujeto.
Otherwise, you're sitting in judgment on what is going on, interpreting and making patterns. Porque de lo contrario, estás sentándote creando patrones y haciendo interpretaciones. Whatever thoughts arise, feelings, sensations, what you hear, what you might smell, what you might see, if there is movement in front of you. Cualquier cosa que surja, si hay ruido, si hay un olor, si alguien se está moviendo delante de ti, Just to let this movement occur. simplemente permite que este movimiento suceda. What is this? ¿Qué es esto? It's the movement of the mind. Es el movimiento de la mente. Calling it somebody is coughing Si lo llamamos alguien está tosiendo, pulls the freshness of the appearance into your interpretive schema. lleva a la frescura de lo que está surgiendo dentro de tu esquema de interpretación. Leave things as they are. Deja que las cosas permanezcan como son. Okay. ¿Vale? Okay. So generally we do that practice for short periods of time. De manera general hacemos esta práctica durante periodos de tiempo cortos. The benefit of that is that you don't get into struggling and straining. Y el beneficio de ello es que uno no se involucra en cuestiones de lucha y de control. It's not a practice of willpower, No es una práctica del poder de la voluntad, but of allowing sino de permitir and non-interference. y no interferencia. And that's quite hard for us Y eso es bastante difícil para nosotros, because we guard the territory of our mind as if it was our private possession. porque nosotros consideramos el territorio de nuestra mente como si fuese nuestra posesión privada. I grew up on the outskirts of Glasgow in Scotland, Yo crecí en las afueras de Glasgow, en Escocia, and when I was a child in the street there were very few cars, one or two. y cuando yo era un niño en las calles había uno o dos coches, como más. So as children we could play easily in the street without any danger. Así que como niños pues jugábamos en las calles sin ningún peligro. Well, as I got older, more and more people in the street bought cars. Y a medida que crecía, más y más personas en la calle compraron coches. And then later, when I would come back and visit my mother, Y más tarde, cuando volví a visitar a mi madre, I would see that she would often get up and look out the front window. y veía que a menudo se levantaba y miraba por la ventana de la fachada. She would say, "Why do people park their car in front of my house? Y decía, ¿por qué la gente aparca su coche en la puerta de mi casa? They should park by their house." Debería aparcar en la puerta de su casa. I said, "But look, there's no space in front of their house." Y decía, bueno, pero es que no hay espacio delante de su casa. And she said, "But this is my house, my garden, my pavement, my road." Pero ella decía, es mi casa, mi jardín, mi acera, mi calle. When you try to control what you can't control, you get upset. Así que cuando intentas controlar lo que no puedes controlar, te enfadas. And it's the same in your mind. If you try to run it as a private domain, then you're always checking and adapting and trying to improve. Y es lo mismo que pasa con la mente. Si la consideras tu dominio privado e intentas controlarla y mejorarla, no puedes. Of course, in life, when we're interacting with other people, the primary function is attunement. Por supuesto, a la hora de interactuar con otras personas, la interacción principal es sintonizar. Bringing our energy into alignment with theirs. Colocar nuestra energía alineada con la suya. Collaborating in whatever way is possible. Colaborando en las maneras que sean posibles. As we know, when you have synergy, when you have two or more people's energies harmoniously operating in a shared direction, you get a lot of
pleasure and efficiency. Sabemos que cuando tenemos sinergia, es decir, la energía de dos personas colaborando y dirigidas en la misma dirección, pues podemos conseguir muchísimas cosas y placer y eficiencia. Sometimes we have to collaborate with people who are very different from us, who we don't feel any sympathy for. A veces tenemos que colaborar con determinadas personas que son muy distintas de nosotros y hacia las que no sentimos simpatía. And we need to be more thoughtful about how we position our emergence in relation to their emergence. Y entonces tenemos que darle más pensamiento a ver cómo colocamos nuestra emergencia con respecto a su emergencia. But this is the movement of energy. Pero este es el movimiento de la energía. When we're in the sitting practice, we're concerned with recognizing or awakening to the non-duality of movement and stillness. Y cuando estamos en la sesión sentados, la cuestión se trata de reconocer la no dualidad de la emergencia, del movimiento y de la quietud. Which is the non-duality of the ground or the base, which is the infinite spaciousness of the mind, and everything which moves within it, appearing as both subject and object. Es decir, la no dualidad de la base del espacio infinito donde todo se produce y el movimiento en el que eso se produce. The more you relax and open in the practice, it doesn't mean you're going to be spaced out in daily life. Cuanto más hagas la práctica, eso no significa que tú vas a estar ido durante la vida o ido en la vida diaria. In fact, you get a paradoxical situation where the more relaxed and open you are, the more precise your engagement with others becomes. Al revés, se trata de una cuestión paradójica, que cuanto más espacioso estés en la práctica, más presente y más conectado vas a estar en la vida diaria. Of course, the ego, our sense of self, as we looked yesterday, requires identification with movement to give itself identity. Por supuesto, como vimos ayer, el ego requiere requiere un determinado tipo de movimiento para proporcionarse identidad. And so, in the Mahayana tradition, when the first unfolding of the teachings on emptiness came out, it was in a more descriptive and then analytic form through Nagarjuna. Y por supuesto, en la enseñanza, la tradición mahayana, cuando salió el primer giro de las enseñanzas, la vacuidad, y de acuerdo con la descripción de Nagarjuna, but in order to bring that understanding into experience, there have been many tantric methods developed as a kind of transitional movement. y por supuesto, para poder llegar al entendimiento de esa experiencia, se desarrollaron muchos enfoques tántricos para mover ese movimiento. If you need to do something in order to know who you are, Si tú necesitas hacer algo para saber quién eres, then you can visualize yourself as Arya Tara and recite the mantra of Tara. y entonces puedes visualizarte a ti mismo como Aryatara y recitar el mantra de Tara. Then you see everything as the mandala of Tara. Y entonces lo ves todo como el mandala de Tara. You are doing that. Estás haciendo eso. While you are busy doing that, Y mientras estás ocupado haciendo eso, you're not distracted, no estás distraído, you're not thinking of causing trouble for other people. no estás pensando en causar problemas para otras personas. This is very useful. Y esto es muy útil. The ego is being calmed by giving it something benign to do. El ego se ha calmado al darle algo, algo que tenga que hacer. Instead of imagining that you are Maria, who was born in Seville, En vez de imaginar que eres María, que nació en Sevilla, you now imagine that you are Tara, ahora te imaginas que eres Tara. living in a beautiful palace. Imaginas que vives en un palacio hermoso, You have a gorgeous figure.
Tienes una figura preciosa and you don't need to go to the gym to maintain it. y no necesitas ir al gimnasio para mantenerte. Rays of light are spreading out from you. Rayos de luz surgen de ti. You're the most popular girl in the school. Eres la chica más popular de la escuela. This is very pleasant. Esto es muy agradable. You imagine that you are Maria. ¿Te imaginas que eres María? You've been trained to imagine this in your family and in interactions with your friends. Tú has sido entrenada para imaginarte esto en interacción con tu familia, tus amigos. And you've come to believe that you are Maria. Y has llegado a creerte que eres María. In believing that you are Maria, you've forgotten that you are imagining that you are Maria. Al creerte que eres María, te has olvidado que te estás imaginando que eres María. That is to say, you are creating this identity of being Maria every time you interact with other people. Es decir, tú estás creando esta imaginación de ser María cada vez que interactúas con otras personas. And now you imagine that you are Haryatara. Y ahora te imaginas que eres Aryatara. You have to remember this. Tienes que recordarlo. But you've been imagining that you were Maria for 20 years, 40 years, and so on. Pero llevas imaginándote que eres María durante 20 años, 40 años. Not only that, but your mother telephones you and tells you that you are Maria. No solo eso, sino que tu madre te llama por teléfono y te llama María. How many people phone you up and say, hello, Tara? ¿Y cuántas personas te llaman por teléfono y dicen, hola Tara? So it's a lot more work to remember to maintain the practice. Así que es mucho más trabajo recordar y mantener la práctica. And that's why in these tantric traditions you do things 100,000 times. Y es por la que en estas tradiciones tántricas hacemos las cosas 100.000 veces. You've been called Maria at least 100,000 times in your life. Te han llamado María como mínimo 100.000 veces en tu vida. There's so much reaffirmation that this is who you really are. Es tanta afirmación de que esa es quien tú realmente eres. So in that kind of practice, the energy of the ego is being used to deconstruct the reified notion of the ego. Y con este tipo de práctica, la energía del ego se utiliza para deconstruir la cosificación del ego. Now I understand that I am Tara pretending to be Maria to reassure my poor mother. Y ahora yo entiendo que soy Tara y simulo ser María para darle confianza a mi madre. It's wisdom to know that I am Tara. Hay sabiduría en saber que yo soy Tara. And it's compassion to let my mother still believe I'm Maria. Y hay compasión en permitir que mi madre todavía crea que soy María. In that way you realize that everything is the imagination. Y de esta manera te das cuenta de que todo es la imaginación. Which is exactly what Ayukandra was saying yesterday. Que es exactamente lo mismo que decía Ayukandra ayer. Everything is the mind. Todo es la mente. Everything in samsara and nirvana is grounded in the open awareness of the mind, which is ceaselessly creative. Todo lo que surge en la mente, todo lo que surge, tanto el samsara como el nirvana, es la creatividad incesante de la mente. But due to splitting, pero debido a romper, a partir, and due to the allocation of specific tasks in a consumerist capitalist economy, y debido a la colocación de tareas específicas dentro del capitalismo consumista, you have more and more specialization of tasks. Tenemos cada vez más especialización de las tareas. So, people go to the ballet to watch other people dancing. Por ejemplo, la gente va al ballet a ver cómo bailan otras personas. You sit in your seat and you shouldn't move too much, otherwise you disturb the other people in the audience. Te tienes que sentar en tu asiento y no moverte demasiado para no perturbar a otras personas que están en el auditorio. You hear the music, you see the other people dancing. Oyes la música y ves que las otras personas bailan. But you have to receive this in a very refined and sophisticated way. Pero tienes que recibirlo de una manera muy refinada y sofisticada. No tapping of the foot. No golpear con el pie. Humming along to the No murmurar con la melodía. This shows that you are a well-educated person. Significa que tú eres una persona bastante educada. You have achieved the state of total repression.
ya ha logrado el estado de represión total. But in the village, when the music plays, everyone will dance. Pero en la aldea, cuando la música suena, todo el mundo baila. Everybody can dance, however you dance. Ya, todo el mundo puede bailar tal como tú bailes. Dancing is moving. Bailar es moverse. But once you come into evaluation and specialization, Pero cuando llegas a la evaluación y la especialización, those with particular gifts are allocated the task of doing that on behalf of other people. la gente que tiene dones particulares se les permite que hagan determinadas tareas. And what this does is it diminishes the creativity of many. Y esto lo que hace es que aminora la creatividad de bastantes. There are very brilliant people who develop computer programs, Hay mucha gente brillante que ha desarrollado programas de ordenador, which then act to enslave other people. que actúan para esclavizar a otras personas. You have to learn the rules. Tienes que aprender las reglas. If you don't kiss the ass of the computer program, it will bite you. Si no besas el culo del programa de ordenador, entonces te morderá. So you become less and less creative. Te vuelves menos y menos creativo. You get the pseudo-creativity of, hey, I can get into Wikipedia. Consigues la pseudo creatividad de decir, sí, yo puedo buscar en la Wikipedia. I am free because I obey orders. Yo soy libre porque obedezco órdenes. This is an interesting notion for fascist regimes. Y esta es una noción bastante interesante de los regímenes fascistas. Freedom is obedience. La libertad es la obediencia. Todo por la patria. So, what the Dzogchen is concerned with is to awaken to the creativity which is present in every moment of our being. Y de lo que le preocupa al Dzogchen es abrirse a la presencia de la creatividad de cada momento. Because when we stay with the freshness of the unfolding moment, Porque si permaneces con la frescura del despliegue de cada momento, this is for the first time. es por primera vez. What is this? ¿Qué es esto? This is this. Esto es esto. As soon as you start to label it and interpret it, and you cover it over in this enclosure of your habitual identification, En el momento en que empezamos a etiquetarlo y a interpretarlo, ya se envuelve en nuestra matriz de interpretación. when you greet people, you say the same thing. Hello, or hola, but to each person, there is a different quality in the sound, there is a different quality of eye contact and so on. Cuando nos encontramos con las personas les decimos hola y las frases habituales, pero con cada persona hay un tono diferente, hay una mirada diferente, hay una cualidad diferente. When we stay with the semantics of it, when we stay just with the interpretation, it looks like we are repeating the same thing again and again. Si nos quedamos con la semántica, si nos quedamos solo con lo que utilizamos, parece que estamos repitiendo la misma fórmula una y otra vez. But actually, it is different, Pero en realidad es diferente, because the context is different. porque el contexto es diferente. And the more we are part of the context, Y cuanto más seamos parte del contexto, and we are arising with the particular situation, y surjamos dentro de cada situación en particular, how we arise, how we emerge, is part of our non-dual or uninterrupted communication and contact with the field. y cómo surgimos, cómo emergemos, es no dual con el contexto en particular en el que emergemos. And then we start to see, oh, everything is born anew. Y entonces empezamos a ver que todo surge de nuevo, todo nace de nuevo. Everything is refreshing. Todo es refrescante. It's refreshing because it's fresh. Es refrescante porque es fresco. So that is a very important thing to do. Así que esto es una cuestión muy importante que hacer. To relax, not to assume, Relajarse, no asumir, not to predict,
no predecir, but to receive the quality of the environment and move with it. sino recibir la cualidad del entorno y moverte con él. And because you are connected with the environment, your response is exactly on the beat. Y dado que estás conectado con el entorno, tu respuesta está en el ritmo. Sometimes we have a fear that we're going to make a mistake if we don't think about what we're doing. A veces pensamos que vamos a cometer un error, un fallo, si no pensamos antes qué es lo que tenemos que hacer. But in most social situations, it's our connectivity with other people which allows us to say the right thing. Pero en la mayoría de las situaciones es nuestra conectividad con la gente la que nos permite decir la frase correcta. So you have to feel the connection. Así que tienes que sentir la conexión. And then the words arise from that. Y entonces las palabras surgen de ella. If you try to work it out inside yourself and then deliver it, Si intentas trabajarla dentro de ti y luego soltarla, it's more difficult. es más difícil. Because the possibility for the other person is just to accept or refuse. Porque entonces las posibilidades para la otra persona es simplemente o aceptar o rechazar. And accepting and rejecting is the structure of the ego. Y aceptar, rechazar es la estructura del ego. Whereas if we are emerging with the other, Mientras que si estamos emergiendo con el otro, we have, as far as possible, joint participation, tenemos, tanto como sea posible, una participación unida, co-emergence. coemergencia. And this is a practice in Dzogchen. Y esta es la práctica del Dzogchen. We have the two aspects of Kada, primordial purity, the unborn open nature of the mind as awareness, Tenemos los dos aspectos, uno que es Kadak, la pureza no nacida, el aspecto esencial de la naturaleza, and Lundrup, the instant presence or the spontaneous emergence of this moment of clarity. y Lundrup, que es la manifestación sin esfuerzo, este aspecto de claridad. Clarity means what is if you don't tell it what it is. Claridad significa qué es si tú no le cuentas lo que es. It's the freshness of the moment before you cover it with your interpretation. Es decir, la frescura del momento antes de que tú lo tapes con tu interpretación. Again, it's not that interpretation is wrong. You need to be able to interpret. Y de nuevo, no es que la interpretación sea equivocada, tú necesitas interpretar las cosas. But an interpretation can be moving in the unfolding field of experience, Pero la interpretación puede moverse dentro del despliegue del campo de experiencia, or as a grasping onto the possibility of securing a definite reading of what is occurring. o también como un aferramiento para colocar una lectura correcta de interpretación de la situación. When you have your thoughts and your interpretations, Cuando tienes tus pensamientos, tus interpretaciones, if they are part of what is arising, si son parte de lo que está surgiendo, they have some influence, tienen algo de influencia, but not total knowledge. pero no tienen el conocimiento total. When we separate ourselves from the field of emergence, Si nos separamos del campo de emergencia, what I think is going on is lo que pienso que está pasando es, you're now apart, you're looking at the situation and you're commenting on it. tú estás ahora separado, estás mirando la situación y estás comentándola. You're coming to a conclusion Estás llegando a una conclusión on the basis of having stepped out of the situation. sobre la base de haberte separado, tomar un paso atrás de la situación. But we're in the situation. Pero estamos en la situación. The idea of non-duality is that we're always part of what is going on. La idea de la no dualidad es que siempre somos parte de lo que está pasando. To be apart, to be separated, is the experience of ignoring the common ground of everything. I'm sorry.
to have the sense of being apart, of Sí, being separate. el tener la sensación de estar aparte es el no darse cuenta de que uno emerge a la vez con el campo de experiencia. So we can observe that again and again. Is how we speak part of the flow? Y podemos observarlo una y otra vez si cuando hablamos es parte del flujo. Is it allowing the movement of connectivity? Es permitir, si es permitir el flujo de conectividad. Many families are full of feuds and fights. Muchas familias están llenas de peleas y de conflictos. Fights over inheritance, property, Peleas sobre herencia, propiedad, other people's behavior. el comportamiento de otras personas. I don't want to speak to you anymore Ya no quiero hablar contigo más, because I don't like how you behave. porque no me gusta cómo te comportas. And you take up a position Así que tomas una posición which now excludes the other person. y ahora la posición excluye a la otra persona. But functionally we share the world with the other person. Pero funcionalmente compartimos el mundo con la otra persona. So this is one of the tragedies we see in the world. Esta es una de las tragedias que vemos en el mundo. We're naming other groups as minorities of whatever kind or invaders, people we don't want. En la que nombrar a otros pequeños grupos minoritarios que no nos gustan como invasores o algo así, Allows the blocking of communication. permite bloquear la comunicación. And when we think in the meditation, you are my experience. Y cuando pensamos en la meditación, vemos que tú eres mi experiencia. I could say you are somebody and I don't know you very well. Yo podría decir, tú eres alguien y no te conozco muy bien. You live in your world. Tú vives en tu mundo. I don't know how you think about things. Yo no sé cómo tú piensas sobre las cosas. And on one level that's true, and it places everyone at a distance. Y en un nivel eso es verdad, coloca a cada uno en la distancia. And then I can decide whether I want to know more about you or not. Y entonces puedo decidir si quiero saber más sobre ti o no. Friend or enemy. Amigo o enemigo. But if I realize that you are my life, Pero si me doy cuenta de que tú eres mi vida, because functionally for today and tomorrow and Tuesday morning I'm stuck in this room with you, porque a nivel funcional, durante hoy, mañana y el martes por la mañana, yo estoy atrapado en esta habitación con vosotros. I've got you and you've got me. Yo os tengo a vosotros, vosotros me tenéis a mí. This is what we've got. Esto es lo que tenemos. So this is our world. Este es nuestro mundo. We experience each other. Experimentamos los unos a los otros. How we move, how our faces change, if we like something or don't like it. Cómo nos movemos, si nuestra cara cambia, si nos gusta, si no nos gusta. Your face is my life. Vuestra cara es mi vida. Your face is what's happening for me. Vuestra cara es lo que me está sucediendo a mí. My face is not happening for me. Mi cara no me está sucediendo a mí. My face is happening for you. Mi cara está sucediendo para vosotros. This Eso is very interesting. es muy interesante. So, it begins with the face. Así que empieza con la cara. Here you are. Aquí estáis. Now, what do we do? ¿Y ahora qué hacemos? What we do depends on here we are. Lo que hacemos depende con aquí estamos. So, the receptivity, the inclusion, the acceptance is the basis for the communication. Así que la receptividad, la inclusión, la comunicación, perdón, la inclusión es la base para la comunicación. It doesn't begin with a positioning. No empieza con un posicionamiento. Because if you start from being separated and apart, Porque si empieza de un punto separado y distante, and then you try to imagine or work out who the other person is and what's happening for them, y intentas imaginar o darte cuenta de quién es la otra persona y cuál es su intención, you're essentially living in a conceptual wilderness. entonces estás viviendo en un terreno salvaje conceptual. It's quite common for people to see now that body language is very important. Ahora parece que se está dando cuenta la gente de que el lenguaje corporal es muy importante.
that we show ourselves. que nos mostramos a nosotros mismos. And this showing is primary. Y este mostrarse es primario, The interpretation is secondary. la interpretación es secundaria. But if you start with the interpretation, Pero si empiezas con la interpretación, because you already know what the other person is like, porque tú ya sabes cómo es la otra persona, then you can elaborate all kind of notions about them, entonces puedes elaborar todo tipo de nociones sobre esa persona, which diminish your willingness and your capacity to receive how they are demonstrably here. que reducen tu capacidad de conocer de verdad cómo se están demostrando aquí en este momento. So, in the practice, spacious, relaxed, open awareness and the immediacy of our connectivity with the evolving world are not two separate dimensions. Así que en la práctica, nuestra presencia abierta, relajada y la conectividad con lo que está pasando en cada momento no son dos cuestiones separadas. One of the saddest things that would occur in my experience of being a therapist in a hospital system Una de las cosas más tristes que sucedieron en mi experiencia de trabajar en el sistema hospitalario como psicoterapeuta would be when I would see a patient for a first meeting, sería cuando yo veo un paciente en el primer encuentro and the first thing that they would say to me was, "Have you read my notes?" y la primera cosa que me dicen es ¿has leído mis notas? They would often have a very big file of notes. Porque a menudo tenían un expediente muy grande de notas, They had seen many psychiatrists and therapists over the years, que han visto muchos psiquiatras y terapeutas a lo largo de los años. and it was as if the truth of their life was in this pile of papers. Y es como si la verdad de su vida estuviese contenida en ese montón de papeles. And if I would say, "No, I haven't read your notes, I wanted to see you first." Y yo le diría, pues no he leído tus notas, quería verte primero. Well, how can you help me if you don't know who I am? You need to read my notes. Y entonces decía, pero bueno, ¿cómo puedes ayudarme si no sabes quién soy? Tienes que leer mis notas. This is incredibly sad. Y esto es increíblemente triste. But it's a kind of extreme example that shows very often how we relate to other people. Pero es como un ejemplo extremo que nos ayuda a entender cómo nos relacionamos con las otras personas. We build up an image, a sense of who they are, Construimos una imagen, un sentido de quiénes son, and then everything is mediated through that. y entonces todo se media a través de ello. So Dzogchen is trying to encourage us to stay with the creativity of the freshness of the moment of the encounter. Y entonces el Dzogchen nos anima a quedarnos con la frescura y la creatividad del encuentro en cada momento. Okay, so we return to the text. Vale, así que retornamos al texto. She's been talking about the nature of the mind. We're in the third paragraph. Está hablando de la naturaleza de la mente, estamos en el tercer párrafo. She's saying that this mind is self-existing, self-liberating, and complete from the very beginning. Dice que esta mente I've just run the three: self-existing, self-liberating, and está, complete from the very okay, beginning. está libre de la meditación del camino y por consiguiente se libera por sí misma. Then she says it is free of communication by language and thus is beyond the realm of signs. Está libre de la comunicación a través del lenguaje y por consiguiente está más allá de los reinos de los signos. This, of course, is very important for us. Pero por supuesto esto es muy importante para nosotros. We use words to create an approximation. Utilizamos las palabras para crear una aproximación. But this is an approximation for us to apply into the living stream of our experience. Pero es un intento de aproximarnos a meternos en la corriente de nuestra vida, de la experiencia. Learning about Dharma can make you rigid, Aprender sobre el Dharma puede volverte rígido, dogmatic, dogmático, because you feel that you know something. porque parece que sientes que sabes algo.
So when we are reading texts like this, it's more like a massage. Así que cuando leemos textos como este es más como un masaje. We're not trying to grasp on the ideas to build up some definite knowledge, No intentar construir con las ideas un conocimiento definitivo, because that would be knowledge about something. porque eso sería conocimiento sobre algo, But we want the living knowledge of being present with it, so that it's flowing through us. sino que queremos el conocimiento vivo de estar presente y de vivirlo a través de nosotros. When she says it can't be communicated by language, Así que cuando dice está libre de la comunicación a través del lenguaje, it's not an object of knowledge, es decir, no es objeto de conocimiento, not something you can know no es algo que puedes saber, in the way you could get to know your hand. de la manera en que puedes conocer tu mano. It is a quality of being. Es la cualidad de ser. Unfortunately, of course, the word being has many aspects in European thought which are slightly problematic. Y por supuesto la palabra ser tiene un montón de connotaciones que en el conocimiento europeo pues es bastante problemático. It's not about being this or that. No se trata de ser esto o aquello, It's like a pure being. sino como un ser de manera pura. The being as the potential out of which all becoming arises. El ser como una especie de potencial del cual surgen todas las cosas. Although you can't find it as a thing, Aunque no puedes encontrarlo como una cosa, we can't say it doesn't exist, no podemos decir que no existe. because thoughts, feelings and sensations ceaselessly arise in our awareness. Porque los pensamientos, sensaciones, emociones surgen incesantemente en nuestra presencia. So awareness is indeed a presence, but it's not the presence of something else. Pero así que la presencia es pues es darse cuenta, pero no es la presencia de otra cosa. The British ambassador in Madrid is the presence of the government of Britain in Spain. El embajador británico en Madrid es la presencia de Gran Bretaña en España. He is a representative. Es un representante. He is able to speak on behalf of. Es capaz de hablar en lugar de. But when we say that this awareness is a presence, it's not something else being presented here. Así que cuando decimos que esto es una presencia, no es que es algo que esté presentándose aquí. It just is. Simplemente es. But what it is, you can't say. Pero lo que es, no se puede decir. Language is not the final definitive tool. El lenguaje no es la herramienta definitiva. Language is a double-edged movement. El lenguaje es un movimiento con doble filo. It's both the great liberator, Es tanto el gran liberador, because it frees us from the frustration of limited participation, porque nos libera de la frustración de la comunicación, de participación limitada. between 2 and 3 you see children coming into the realm of language. Cuando tienen entre 2 y 3 años, ves que los niños llegan al reino del lenguaje. And they get quite powerful when they can start to say things. Y entonces se vuelven muy poderosos cuando empiezan a decir cosas. They insist, they define, they demand. Insisten, definen, demandan. I want. Yo quiero. And before that, just kind of pointing and tugging. Y antes de ello, pues simplemente señalan y tiran. It's through language that we take our place in the world. Es a través del lenguaje que nos colocamos en el mundo. We can fight our corner. Podemos encontrar nuestra esquina. However, language is also a kind of limitation. It's a kind of imprisonment. Y sin embargo, el lenguaje también es un tipo de limitación, es un encarcelamiento. Because it's so intoxicating. Porque es muy intoxicador. And then everything becomes
mediated through language. porque todo se media a través del lenguaje. It's like King Midas touching everything and becoming gold. Es como el rey Midas, que todo lo que toca se vuelve oro. Because there is a quality of curiosity and awareness in very small children which you can see ebbing away as they come into language. Y dado que hay una cualidad de curiosidad y de presencia en cada niño, podemos ver que se desvanece cuando llegan al lenguaje. A 1-year-old looking at a butterfly and a 3-year-old looking at a butterfly is different. Como un niño de 1 año y un niño de 3 años miran a una mariposa es diferente. Because a 3-year-old can start to make a commentary on the butterfly. Porque el de 3 años puede hacer un comentario sobre la mariposa. Can say it's beautiful, Puede decir es hermosa. or it can plan how to kill it, O puede planear cómo matarla. whether it's a girl or a boy. Si es un niño o una niña. But the 1-year-old is just in this amazement, Pero el de 1 año está en esta sorpresa because simplemente. it has a less mediated relation with the world. Porque tiene una relación menos mediada con el mundo. And this is linked to the nature of emergence. Y esto está ligado con la emergencia. That as things emerge, they are a showing. Esa naturaleza de la emergencia, cuando emerge, el emerger es un mostramiento. Which we receive through our senses, through touch and smell, taste. Que recibimos a través de nuestros sentidos, nuestro tacto, nuestro olfato, nuestro olor y todo eso. It is this. ¿Es esto? What is it? ¿Qué es? It is ... Es eso. As soon as you come into language, you have the name of the specific function. En cuanto llegamos al lenguaje, tenemos el nombre de la función específica. This small child just has, it is what it is. Este niño pequeño tiene, esto es lo que es. You put some food in the small baby's mouth and he blows it out. Si pones un poco de comida en la boca del bebé, pues lo tira. It's not the time for banana. No es el momento del plátano. So this is immediate. Eso es inmediato. But then we get used to finding ways of seducing children into taking what's on the spoon. Pero entonces encontramos maneras de seducir a los niños para que se tomen lo que hay en la cuchara. Oh, here is Dumbo the elephant. Oh, how he flies. Oh. Mira, aquí viene Dumbo el elefante y mira cómo entra. So, in the sense, this is what is important for us to become aware of how we use language. Así que por eso es importante darnos cuenta de cómo utilizamos el lenguaje. We can use it as a defense, as a means of gaining power over other people. Podemos utilizarlo como una defensa, como un medio para llegar a poder sobre otras personas. Or just as a kind of playful interaction. O simplemente como un tipo de interacción juguetona. And some things can be said, Algunas cosas se pueden decir and some things can be shown. y otras cosas se pueden mostrar. And it's through the showing that we have the more honest account of the other. Y es a través de mostrar cómo tenemos una narrativa más honesta del otro. When somebody says, I love you, Cuando alguien dice te quiero, this is very sweet, esto es muy dulce, but do they do the dishes? pero ¿lavan los platos? That's also very important. También es muy importante. So, the showing of love Así que mostrar el amor is something more reliable than the blah blah. es algo más fiable que bla bla. So, the seduction of language Así que la seducción del lenguaje in the construction of mental palaces that it allows y la construcción de palacios mentales que permite is a creative act, es un acto creativo, but it can lead us astray. pero nos puede llevar por un camino perdido. And awareness is never an object of language, Y la presencia nunca es objeto del lenguaje. or rather,
we can have lots and lots of ideas and words about awareness, O más bien, podemos tener muchas ideas y comentarios sobre la presencia, but they can't catch it. pero no pueden atraparla. So yesterday we looked at the example of the mirror. Así que ayer miramos el ejemplo del espejo. The reflection is inside the mirror, El reflejo está dentro del espejo, very intimate, muy íntimo, but it doesn't touch the mirror. pero no toca el espejo. This is the same. Awareness has everything moving inside it. Thoughts, ideas, philosophical definitions. Y es igual, la presencia tiene todo moviéndose dentro, pensamientos, ideas, definiciones filosóficas, But they can't touch it. pero no pueden tocarla, They can't get hold of it. no pueden asirse a ella. An idea can get hold of an idea. Una idea puede asirse a otra idea. So, for example, you might think, well, you might ask a question, what do you think of Kant's notion of the categorical imperative? Por ejemplo, puedes decir qué piensa sobre la noción kantiana del imperativo. So in a university you go to the library and you read through the books and then you write your essay and you hand it, this is my opinion about that. Y entonces, pues nada, te vas a la biblioteca, lees los libros y entonces escribes una redacción de esta es mi opinión sobre lo que dice. Ideas speak to ideas. Las ideas le hablan a las ideas. They are in the same paradigm, Están en el mismo paradigma. but ideas don't speak to awareness. Pero las ideas no le hablan a la presencia. Awareness is the ground and the basis of showing the movement of the ideas. La presencia es la base de mostrar, la base de todas las ideas. But the idea cannot arrive at the ground of its own emergence. Pero la idea no puede llegar a la base de su propia emergencia. Even although this ground is not something far away. Aunque toda esta base no es algo que esté muy lejos. When we talk of emergence, Cuando hablamos de la emergencia, it's not emerging out of it like a butterfly coming out of a chrysalis. pero no es algo que surge de ello hacia afuera, como una mariposa cuando surge de la crisálida. It's an emergence within. Es una emergencia dentro. This is like the womb of the Great Mother. Es como el útero de la Gran Madre. Nothing leaves the womb Nada, of the Great Mother. nada sale fuera de la Gran We Madre. are born inside the infinite sphere of awareness. Todo nace dentro de la esfera infinita de la presencia. The nature of this base or ground is emptiness. La naturaleza de esta base es la vacuidad. And what arises is empty as well. Y lo que surge está vacío también. The Tibetan word we often translate as appearance is nangwa. La palabra tibetana que normalmente se traduce por apariencia es nangwa. And nangwa means light, Y nangwa significa luz. because light is what appears through for our visual sense. Porque la luz es lo que se aparece para nuestro sentido visual. But when the word nangwa is used, it also refers to what arises for the other senses as well. Pero cuando se utiliza la palabra nangwa se refiere a todo lo que surge para los otros sentidos también. So we have sound Así que tenemos sonido and the interpretation of sound. y la interpretación del sonido. The interpretation and the sound are not the same thing. La interpretación y el sonido no son la misma cosa. We have smells and the interpretation of the smell. Tenemos olores y la interpretación de los olores. If you are a perfumier, you can identify 200, 300, 400 different kinds of scents. Si tú eres un perfumista, puedes interpretar 200 o 300 tipos de olores. Most of us don't know that. We say, oh, it's a bit citrus or some hint of lavender or something. Y la mayoría de nosotros pues no somos capaces y podemos decir hay algo de limón o hay algo de lavanda. When it comes to touch, we're even more primitive. Y si se refiere al tacto, somos todavía más primitivos. We think it's tender or rough that we like or we don't like. Podemos decir que es suave o áspero, o que nos gusta o que no nos gusta.
But what is there before the interpretation? Pero lo que hay ahí antes de la interpretación, Because once you enter the interpretation, the linguistic-based mobilization of the semantic web, porque una vez que entras en la interpretación, en la red semántica de construcción, the second order obscures and makes invisible the first order. el segundo orden, segundo nivel, oscurece o tapa el primer orden. When you smell something, Cuando tú hueles algo, oh, this is the new thing from Chanel. esto es lo nuevo de Chanel. The new stuff is never very good because they put cheaper and cheaper ingredients in. If you Ah. want a really good perfume, you have to go back to 1920. El nuevo producto nunca es muy bueno porque tiene ingredientes cada vez más baratos y si quieres algo bueno tienes que irte a 1920. Everyone now has a new range of floral this and floral that. Todo ahora tiene un nuevo abanico de cosas florales por aquí, cosas florales por A aquí. light floral perfume. Un perfume ligero floral. All this means is no jasmine, Todo lo que significa es que no tiene jazmín, because jasmine is very expensive. porque el jazmín es muy caro. Well, scent is a beautiful area to explore. I love perfumes. Los olores es un área muy interesante de explorar, me encantan los olores. Because they are a very wonderful area for exploring ungraspable presence. Porque es una área muy interesante para explorar la presencia inaprensible. You open the bottle, Abrimos la botella y it's an infinite expansion. Oh, es una expansión infinita, surprising. sorprendente. And then you start to cover it over. Y entonces empieza a cubrirla. Oh, I recognize that. That's a Joy by Jean Patou. Sí, y ahora yo esa la reconozco. No, it's not. It's this. No, no lo es esto. Once you grasp it, you lose it. Una vez que la atrapas, la pierdes. It's the unknown moment, which is Es el momento desconocido. allowing you to just be very receptive. Es permitirte estar simplemente muy receptivo. So this is this very interesting thing that due to ignorance, Y esta es la cosa muy interesante, que debido a la ignorancia, we develop knowledge desarrollamos conocimiento which maintains ignorance. que mantiene la ignorancia. This sounds very, very strange. Esto suena muy raro, That the more we know, the less we experience. que cuanto más sabemos, menos experimentamos. Or rather, the more we know, the more all that we experience is mediated through the patina of knowledge. Es decir, o de otra manera, que cuanto más sabemos, más está mediada nuestra experiencia a través de la patena de nuestra construcción. This is then an encouragement to allow yourself to have the surprise of not knowing. Y esto de nuevo es animaros a permitiros tener la sorpresa de no conocer. If you go to the sea, Si vas al mar, and just stand on the beach, close your eyes, do some breathing, puedes sentarte al lado del agua, relajarte y hacer algo de respiración. the universe has decided to give you a surprise. El universo ha decidido darte una sorpresa. You open your eyes and there is this strangeness in front of you. Abres tus ojos y está, esta extrañeza delante de ti. Light flickering, La luz fluctuando, so complicated tan compleja and so simple at the same y time. tan simple a la vez. And you look Miras, completely refreshed. completamente refrescado. But if you think, oh, the sea looks nice today, Pero si dice, el mar está agradable hoy, you've already dulled yourself. ya te has tapado. Knowledge not only dulls the world in terms of its habitual prediction, but it dulls our own sensitivity. El conocimiento no solo duerme el mundo, sino que duerme tu propia sensitividad. When I was in art school, we had a big slogan in the painting studio. Cuando yo estaba en la escuela de arte teníamos un gran eslogan en el estudio de dibujo which said, only don't know.
que decía, solamente no sepas. It's very good encouragement. Y es algo que te anima bastante bien. Because the paper or the canvas is an open world. Porque el papel o el lienzo es como un mundo abierto. And you come with your intention. Tú llegas con tu intención. But if you just take some tube of paint that squeeze out some chrome yellow, Pero si tú tomas un tubo de pintura y coges un poquito de amarillo and then some Prussian blue, y entonces le pones algo de azul Prusia, they start having a conversation. empiezan a tener una conversación. And you listen into the conversation. Y entonces escuchas a la conversación And then you get your brush y entonces con tu pincel and something happens. y algo pasa. If you give yourself to what is giving itself to you. Si tú te entregas a lo que te está entregando a ti. And this is always a central point. Receive in order to give. Y este es el punto central, recibe para poder darte. And then you're giving in response. You're part of the conversation. Y entonces tú estás dándole una respuesta, eres parte de la conversación. So this is the implication of it being free of communication by language. And it's beyond the realm of science. Y es lo que dice cuando está libre de la comunicación a través del lenguaje y por consiguiente está más allá de los reinos de los signos. The sign is the demarcation of the validity or the true meaning of something in terms of its naming. El signo es una demarcación de su validez o con respecto al significado. As if a phenomena could be totally appropriated or grasped or held by a concept. Es como si el fenómeno pudiese ser totalmente validado o aferrado o contenido en un concepto. But as it says in the book of Genesis, God creates these various things, the waters and the land and so on. Y como se dice en el libro del Génesis, Dios creó todas estas cosas, el agua, la tierra, And then he names them. y entonces le da nombre, And then he sees that it is good. y entonces ve que es bueno. It's there, then it's named, then it's good. Está ahí, y luego le pone nombre, y luego ve que es bueno. The naming comes after. El ponerle nombre viene después. The facticity of existence is first. La facticidad de la existencia, la realidad de la existencia es primero. The naming is the servant of the phenomena. El nombrar es el sirviente del fenómeno. But when the sign is installed as the master over the phenomena, Pero cuando el signo, el nombre es colocado como el maestro del fenómeno, then we limit our sense of the potential of the situation. entonces limitamos nuestro sentido del potencial de la situación. So, for example, in the longer tantric visualizations, Por ejemplo, en las visualizaciones tránticas más largas, you often start by visualizing a refuge tree, empezamos a menudo visualizando un árbol de refugio, and you recite some things with them, then they maybe all dissolve into you. y entonces recitamos algo hacia ellos, y entonces ellos quizás se disuelven en You ti. imagine a particular deity of the practice, maybe Padmasambhava, Y entonces imaginas una deidad en particular para la práctica, quizá Padmasambhava, he is the wonderful person in front of you, and you do the recitation of the mantra with that. y él es una persona maravillosa delante de ti, tú haces una recitación del mantra hacia él, Then Padmasambhava dissolves in you. y entonces Padmasambhava se disuelve en ti, You go into emptiness. y tú te disuelves en la vacuidad, You arise as Padmasambhava, y tú surges como Padmasambhava, and then you do more mantras. y haces más mantras. And then you might have many further changes in the visualization. Y entonces puede que tengas más cambios posteriores en la visualización. I am this, I am that, I am that. Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy... Our becoming is always slipping away from language. Nuestro surgimiento siempre se desvanece, no es capaz de ser atrapado por el lenguaje. We are always more than any definition of us. Siempre somos algo más que la definición de nosotros. We are excessive. Somos excesivos.
We are more. We leak out. Somos más, nos derramamos hacia afuera. This is why we can connect in many different situations. Eso es por lo que podemos conectar en un montón de diferentes situaciones. And this is why totalitarian regimes are so dangerous. Y eso es por lo que los regímenes totalitarios son tan peligrosos. Because they deal with totalization. Porque lidian con la totalización. This is one of the first things we learn in primary school in arithmetic. Esto es una de las cosas que aprendemos en la escuela primaria con aritmética. Adding up. Sumar. 2 and 2 and 3 is 7. 2 y 2 y 3 son 7. What is the total? 7. ¿Cuál es el total? 7. 2 and 2 and 3 are brought together, and now we know this makes 7. 2 y 2 y 3 se juntan y entonces ahora sabemos esto hace 7. There's nothing stray, there's nothing left over. No hay nada que se ha quedado por ahí, nada que sobre. The total includes all the constituent elements. El total incluye todos los elementos constitutivos. So, the total says knowledge of, knowledge about is able to apprehend the world in its totality. El total dice que el conocimiento sobre, el conocimiento de lo que hay ahí nos permite incluir al mundo de manera en su totalidad. The state knows who you are. El Estado sabe quién eres. You are your file in the police station. Tú eres tu archivo en la estación de policía. When that happens in a country, it's not very nice. Cuando eso sucede en un país, eso no es muy agradable. Everything you do can be monitored. Todo lo que tú haces puede ser monitorizado. You are our idea about you. Tú eres nuestra idea sobre ti. And if you try to argue with us, Y si tú intentas discutir con nosotros, this is just further proof you are a bad person. no es más que una mayor prueba de que eres una mala persona. There's not just one papa in Rome, you know. No solo hay un papa en Roma, ¿sabéis? The state is your true father and mother. El Estado es tu verdadero padre y madre. Joseph Stalin is the father of the people. Joseph Stalin es el padre de la gente. Mao Zedong is the father of the people. Mao Zedong es el padre de la gente. He cares. Le preocupáis. And because he cares, he wants to know about you. Y como se preocupa, quiere conoceros. And that's why he encourages your children to spy on you. Y eso es por lo que él anima a que vuestros hijos os espíen. So this is totalization. Así que esto es la totalización. It's very dangerous. Es muy peligroso. I know that in some Dzogchen texts, the word total is used a lot. Yo sé que en un montón de textos Dzogchen la palabra total se utiliza mucho. Personally, I think this is not a good move. Y personalmente pienso que no es algo bueno. The mind is infinite, it's not total. La mente es infinita, no es total. The fact that it's infinite means that nothing is outside it. El hecho de que es infinita significa de que no hay nada fuera de ella. But total has negative connotations we should be aware of. Y total tiene unas connotaciones negativas de las que tenéis que ser conscientes. So the use of signs is essentially totalizing. Y el uso de signos es esencialmente totalizador. These are my reading glasses. Así que estas son mis gafas de leer. On one level, this is a sufficient description of them. En un nivel esto es una descripción suficiente de ellas. I could use them as a method of blinding you. Podría utilizarlas como un método para cegaros. I could stick it up your nose and into your brain. Yo podía meterlas por vuestra nariz y llegar hasta vuestro cerebro. I could get the sunshine to go through the lens to make a little fire. Puedo utilizar el que pase el sol por la lente y hacer un pequeño fuego. There are all sorts of possibilities here, Hay todo tipo de posibilidades aquí, but they are removed through the sign. pero se eliminan a través del signo. The sign says this is the function, El signo dice, esta es la función, nothing else matters, todo el resto no importa. and so we have total knowledge about what this is. Y entonces tenemos conocimiento total de lo que esto es. This is how we educate children. Y esto es como nosotros educamos a los niños. A cow is not a horse. Una vaca no es un caballo, A horse is not a chicken. un caballo no es un pollo.
We open the book and we point, this is a chicken. Nosotros abrimos el libro y señalamos, esto es un pollo. This is not a chicken, this is a picture. Bueno, esto no es un pollo, esto es un dibujo. So we immediately make children stupid by saying that the representation is more important than the phenomenon. Inmediatamente estamos volviendo estúpidos a los niños al decirle que la representación es más importante que el hecho real. Understanding the nature of language is very, very important. Entender la naturaleza del lenguaje es muy importante. If used well, it's creative freedom and connectivity. Si se utiliza bien, crea libertad y conectividad. If used wrongly, it becomes a mind-numbing, delimiting attack on freshness. Y si se utiliza mal, es una manera, un ataque hacia la frescura. Okay, so now we have a break Así que bueno, ahora vamos a tener un descanso for about half an hour. por alrededor de media hora.